Soy Anne y he estado casada con mi amable esposo por 3 años. Siempre fuimos muy unidos, pero aún no teníamos hijos. Ambos esperábamos con ilusión tener hijos algún día, hasta que ocurrió algo que cambió todo. Déjenme contarles lo que pasó. Mi esposo siempre había sido amable con todos, no solo conmigo. Mis padres lo adoraban, y también se llevaba bien con mi hermana, aunque ella estaba muy enfocada en su trabajo. Pero de repente, el trabajo de mi esposo se volvió mucho más ocupado. Comenzó a llegar tarde a casa y hasta trabajaba en sus días libres. Decía que estaba a cargo de un nuevo equipo y pasaba mucho tiempo en su teléfono hablando con ellos, mirando hacia atrás. Quizá alguien podría haber notado que algo andaba mal, pero yo no sospechaba nada. Solo me preocupaba que se estuviera cansando demasiado. Un día, mi hermana, que vivía sola, necesitaba ayuda para encontrar muebles para su nuevo empleo. Me pidió que la acompañara a comprar, pero recibí una llamada de mi jefe pidiéndome que fuera a la oficina. Como era el único día libre de mi hermana, no sabía qué hacer. Entonces recordé que mi esposo tenía el día libre y le pedí ayuda. Aunque se sintió un poco incómodo, aceptó. También me pidió prestado mi coche porque el suyo estaba en el taller. Le agradecí mucho y fui a resolver mis pendientes del trabajo. Era la primera vez que mi esposo y mi hermana salían juntos, y me preguntaba si les estaría yendo bien, si habrían encontrado los muebles adecuados, entre otras cosas. Cuando terminé mi trabajo, ya era de noche. Saqué mi teléfono para llamarlos y planear la cena, pero entonces recibí una llamada de un número desconocido. Hola, ¿es usted parte de la familia de John?, preguntó un hombre. Era un extraño. Sí, soy su esposa. Habla la policía. Su esposo ha tenido un accidente. El oficial me dijo que el coche de mi esposo había chocado y que tanto él como su acompañante, mi hermana, estaban inconscientes. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que corrí al hospital. Al llegar, di mi nombre y el personal me llevó a la unidad de cuidados intensivos. A través del cristal, vi a mi esposo conectado a tubos y cubierto de vendas. Sentí un miedo terrible de perderlo. Mi madre, que vivía lejos, finalmente llegó, y pasamos una larga noche en el hospital. La policía nos dio más detalles. Dijeron que mi esposo iba conduciendo por un camino despejado cuando otro coche se pasó un semáforo en rojo y lo golpeó. El otro conductor también estaba gravemente herido y estaba siendo atendido en el mismo hospital. Sin embargo, este conductor mencionó que el coche de mi esposo había estado actuando de forma extraña antes del choque, y la policía investigaba si él se había quedado dormido al volante. Días después, tanto mi esposo como mi hermana despertaron, y los doctores les realizaron varios estudios. Mi madre y yo fuimos a escuchar los resultados. Nos dijeron que ambos sobrevivirían, pero que podrían quedar con discapacidades permanentes. Aunque fue un alivio saber que estaban vivos, nos preocupaba su recuperación. No les contamos sobre las posibles discapacidades, solo les dimos mensajes positivos. Mi madre se encargó de cuidar a mi hermana, mientras yo cuidaba a mi esposo. Al principio, él estaba en shock por el accidente y se sentía terrible por lo que había pasado conmigo, mi madre y mi hermana. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a cambiar. Se frustraba por su pierna lesionada, los tratamientos hospitalarios y por haber tenido que renunciar a su empleo. Todo esto lo hacía estar irritable y no podía controlar su frustración. A pesar de esto, seguí yendo al hospital, porque sabía que necesitaba apoyo. Quería ayudarlo a superar todo. Un día, un detective de la policía vino al hospital con noticias. Me dijo que el líquido de frenos de mi coche había tenido una fuga, lo que podría haber causado el accidente. Según él, eso explicaba por qué el coche estaba actuando extraño antes del choque. Después de eso, la situación con mi esposo empeoró. Empezó a enojarse conmigo con más frecuencia. Estaba molesto porque yo podía moverme mientras él no. También le molestaba que no pudiera pasar tanto tiempo en el hospital debido a mi trabajo. Comenzó a darme órdenes, a gritarme cuando no hacía las cosas como él quería. Incluso llegó a lanzar objetos, a quejarse de su habitación en el hospital y a enojarse cuando salía a comprar mi propia comida. Sus exigencias no dejaban de crecer. Me sentía mal por él, pero tenía que trabajar para pagar las cuentas y ocuparme de otros asuntos, como hablar con la policía y coordinar con el hospital. No tenía tiempo para descansar. Su actitud se estaba volviendo demasiado difícil de manejar. Mi hermana estaba en una situación similar, y mi madre cada vez se veía más agotada. Incluso escuché que mi hermana le pedía a mi madre, que no tenía trabajo, que hiciera más por ella. Un día, me enteré de que tanto mi esposo como mi hermana habían recibido la noticia de que quedarían paralizados incluso después de la rehabilitación. Entonces mi hermana me dijo algo que me dejó en shock. Oí que tu coche tenía un problema. Tú eras la que debía encargarse de eso.
Ahora no puedo trabajar ni mejorar por tu culpa. Mamá está cansada, y tu esposo está igual. Tendrás que cuidar de los dos para siempre. Me culpó tanto que me dejó sin palabras. Llamé a mi madre, quien me dijo que mi hermana había estado actuando así desde hacía mucho tiempo. Me comentó que ya estaba demasiado cansada para seguir yendo al hospital, preocupada por mi esposo. Me dirigí al hospital. Cuando llegué, no lo encontré en su habitación, así que fui a la sala común y lo vi sentado solo con mi hermana. Las horas de visita estaban por terminar y la sala estaba vacía, excepto por ellos dos. Mi esposo me miró con enojo y dijo, me enteré de que si hubieras llevado el auto a revisión, nada de esto habría pasado. Luego se giró hacia mí y agregó, eres la razón por la que mi hermana y yo estamos en este lío. El seguro cubrirá los gastos, pero tendrás que cuidarnos por el resto de tu vida, no lo olvides. Fue entonces cuando exploté. Le pregunté, ¿desde cuándo tú y mi hermana son tan cercanos? Él parecía confundido y preguntó, ¿a qué te refieres? Respondí, antes del accidente, apenas la visitabas. Y ahora tu mamá le envió un mensaje diciendo que ella puede quedarse aquí porque ninguno de ustedes puede salir del hospital, pero sigues hablando más con ella que conmigo, tu esposa. Sentí como si mi esposo y mi hermana estuvieran conspirando en mi contra. Con sarcasmo, dije, es cierto, ustedes dos no se habían visto en mucho tiempo antes del accidente, ¿verdad? Mi esposo ignoró mi pregunta y mi hermana ni siquiera me miró. Solo asintió cuando él dijo que yo tendría que cuidar de ambos por el resto de sus vidas. No esperaba una respuesta, pero seguí preguntando, con la esperanza de que entendieran cómo me sentía. Me pregunto si la mujer que chocó contra tu coche se está recuperando, dije. ¿Cómo voy a saberlo? Ella se pasó un semáforo en rojo y nos golpeó. Es increíble, respondió mi esposo. Sí, fue aterrador. Realmente necesitamos asegurarnos de obtener una compensación de su parte. Yo estaba tan cerca de obtener un ascenso también, agregó mi hermana. No podía quedarme ahí escuchándolos quejarse, así que decidí que era momento de decir la verdad. Necesito decirles algo, dije. ¿Qué es? Preguntaron los dos. Primero que nada, llevé mi coche a revisión antes del accidente. ¿Lo hiciste? Entonces, deberían demandar al taller. Deben haber sabido que había una fuga de líquido de frenos, ¿no? Dijo mi esposo. ¿Lo sabías? Preguntó mi hermana. Justo después del accidente, la policía se puso en contacto conmigo para investigar la causa, así que revisaron las grabaciones de mi dashcam, pero mi cámara vieja no graba sonido y tampoco empieza a grabar inmediatamente después de un accidente. ¿Entonces no obtuviste nada de eso? Preguntó mi esposo, confundido. Pero conseguí una dashcam nueva, continué. El rostro de mi hermana se puso pálido. ¿Qué? También instalé una cámara dentro del coche, agregué. Su rostro se puso aún más pálido. ¿Sabes? Las dashcams modernas empiezan a grabar incluso con un pequeño movimiento. La policía me contactó y me dijo que habían visto las grabaciones. Mi esposo y mi hermana se quedaron congelados. Podía ver el shock en sus caras. Ustedes dos estaban tramando algo, ¿verdad? Pregunté, enfrentando a mi hermana. ¿A qué te refieres? Preguntó mi esposo, empezando a entrar en pánico. ¿Por qué le hablas a mi hermana como si fuera tu novia? Grité. Hice una pausa y luego dije, te lo dije antes, la cámara graba con solo una ligera vibración. Y, adivina qué, hay muchas escenas íntimas entre ustedes dos. No podía creerlo cuando la policía me preguntó si mi hermana estaba en el coche contigo. El rostro de mi esposo se puso pálido. ¿Estaban teniendo una aventura todo este tiempo? Dije. No es solo culpa de Mary, exclamó mi esposo, señalando a mi hermana. Justo en ese momento, la madre de la mujer que chocó contra mi coche llegó al hospital. La había invitado. ¿Tienen algo que decirle? Pregunté a mi hermana. Mi hermana parecía confundida. ¿Quién es ella? Es la madre de la mujer que los golpeó, dije. Ella es quien debería estar pagando por todo esto. Mi esposo dejó de hablar cuando vio a la mujer llorando. Se llama Alice. Estoy segura de que sabes quién es, agregué. El rostro de mi esposo se puso completamente blanco y mi hermana quedó en shock. Espera, ¿conoces a la mujer que conducía el coche? Preguntó mi hermana. Eso significa que sabían que era tu coche el que chocaron, expliqué. ¿Quién es ella? Preguntó mi esposo, luciendo perdido. Decidí decirle todo a mi hermana. Ella estaba teniendo una aventura con John. Él le dijo que se iba a divorciar de mí, pero no lo hizo. Cuando Alice mintió diciendo que estaba embarazada de él, John le pidió que abortara. Después de eso, ella no pudo contactarlo y quería vengarse de mí.
Espera, entonces eso significa que... Exacto, estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. No puedo creer que esto arruinara mi vida, se lamentó mi hermana. La verdad es que ya no hay nada que puedan hacer, sin importar cuánto lloren o griten. Ustedes no son precisamente inocentes en todo esto, les dije, dejando salir toda mi frustración. Ahora entienden lo que sucedió. Tú estabas teniendo una aventura con mi esposo, y Mary manipuló el líquido de frenos de mi auto para dañarme, pero ella misma terminó en el coche y tuvo el accidente. Yo soy la víctima aquí. Estaba dispuesta a intentar arreglar las cosas si se hubieran disculpado y confesado, pero nunca lo hicieron. En su lugar, me trataron horrible. ¿Recuerdas cuando firmamos los papeles de divorcio justo después de casarnos? Nunca pensé que los usaría, pero hoy los presenté. Esto se terminó. Adiós. Con eso, dejé el oscuro y silencioso hospital, sintiéndome más ligera por haber expresado todo lo que había guardado dentro. Mi madre quedó profundamente impactada cuando supo la verdad. No solo estaba devastada por la aventura de mi hermana, sino que también sintió el peso de tener que cuidar sola a su hija discapacitada. Aunque corté lazos con John y Mary, no podía dejar que mi madre enfrentara todo esto sola, así que me acerqué a la mujer responsable del accidente. Me disculpé y le pedí que compensara a mi hermana, quien terminó involucrada en el accidente por error, para que mi madre no tuviera que preocuparse. Han pasado 2 años desde entonces. John y yo estamos divorciados, y ahora vivo sola. Nuestro divorcio sorprendió a mis compañeros de trabajo porque nos veían como una pareja muy unida. Después de eso, muchos hombres comenzaron a acercarse a mí, pidiéndome consejos. Pensé que quizá era solo una etapa. Los hombres suelen sentirse atraídos por mujeres recién divorciadas, pero aunque tenía cierto interés en ellos, la imagen de mi exesposo seguía rondando en mi mente, y no podía animarme a salir con alguien más. En lugar de eso, decidí enfocarme en mi carrera. Estudié mucho para un examen de certificación e incluso me inscribí en una escuela de negocios en línea después del trabajo. Cuando estaba casada, nunca imaginé que querría hacer algo así. Nunca había envidiado a mi hermana, una mujer de carrera, ni pensé que yo querría hacerlo. Pero ahí estaba, trabajando de manera natural hacia ese objetivo. La vida es extraña, pensé. Después del divorcio, John se mudó de regreso con sus padres, pero ellos lo consideraban una carga. Sus familiares lo culparon por sus acciones hacia mí, y escuché que no estaba bien mentalmente. Había estado actuando de manera violenta y causando problemas a todos a su alrededor. Mi hermana también regresó a casa, pero se volvió mentalmente inestable y continuó comportándose de manera egoísta. Mi madre, agotada, utilizó los ahorros de mi hermana y la compensación del accidente para ingresarla en un hogar de cuidado. Ella me pidió mi opinión, pero no me opuse. Le dije que podía hacer lo que creyera mejor. Si no me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, habría pasado mi vida como esclava de ambos. Me alegra haber despertado cuando lo hice. Pasé el examen de certificación en el que había estado trabajando y fui transferida a un departamento donde podía utilizar mis habilidades. Me volví cercana al profesor de mi escuela de negocios en línea, y pronto nos comprometimos. No con alguien que sea amable con todos, sino con alguien que es muy amable conmigo. Cuando llego tarde del trabajo, se asegura de regresar temprano a casa para preparar la cena para nosotros. Aprecio esas pequeñas felicidades. Son los pensamientos que llevo conmigo mientras me dirijo a casa, donde mi pareja me espera.